Primero de todo, gracias Taquita por esta oportunidad, ¿no? Y gracias a Genesis por esta segunda oportunidad, porque realmente es la segunda presentación que os hacemos, o la segunda reunión que hacemos con vosotros. Este formato es un poco diferente, es un poco workshop, ¿no? Y bueno, luego explicaré un poquito en qué consiste y tal, pero bueno, gracias por vuestro tiempo, por el interés, también profundizando en marcas como Clips e Integra. En la sesión, por parte de Premium Audio Company, que es la compañía de alguna forma, que es el dueño, es responsable de Clips e Integra, somos dos personas. Está Juan Manuel Abad, que es el responsable comercial de vuestra cuenta, también está en la reunión, o sea que él también podría intervenir si hiciera falta, o incluso a nivel comercial, preguntas más comerciales, pues él los podría atender. Él tiene mucha experiencia en el campo, lleva muchísimos años, tanto o más como yo. Y yo me llamo Raúl Centeno y soy el Product Manager para, dentro de Premium Audio Company, hay tres marcas, que es Clips, es Onkyo y es Integra. Pues soy el Product Manager para estas tres marcas. ¿Okay? La sesión de hoy está pensada como un workshop teórico-práctico. ¿Okay? No vamos a hacer una revisión producto por producto ni una lectura del catálogo. ¿Okay? El catálogo, en principio, lo deberíais tener. Os lo compartimos con vosotros la última reunión que hicimos, una presentación de producto. Y si no, bueno, os lo enviaremos seguro con esta presentación. Os acompañaremos el catálogo con la presentación para que de alguna forma lo tengáis actualizado y presente, ¿no? En vuestro día a día. Básicamente la intención es ver cómo podemos transformar necesidades reales de clientes en configuraciones con Clips más Integra, ¿no? Que estas configuraciones sean claras, sean defendibles y que sean fáciles de presupuestar. ¿Okay? Entonces, vamos a trabajar varios aspectos. Pues el tipo de sala, tipología del cliente, nivel de integración y configuración de sistemas. ¿Okay? La idea, al final de esta sesión, es que tengáis una lógica clara para saber qué solución proponer en cada escenario. ¿Ok? Entonces, empiezo la segunda slide, de alguna forma. Lo que os un poco comentado, el objetivo, ¿no? El objetivo del workshop, ¿no? El objetivo de esta sesión es ayudaros a seleccionar mejor la solución, justificarla mejor delante del cliente y hacer más fácil el proceso del presupuesto. ¿Vale? En proyectos de integración, nosotros nos encontramos que hay normalmente dos errores habituales, ¿no? El primero es quedarse corto, proponer una solución que no está a nivel de la sala o la expectativa del cliente. Y el segundo es complicar demasiado el presupuesto o la propuesta, ¿no? Demasiadas referencias, demasiadas opciones, y esto queda poco claro y al final, bueno, pues, demasiada información al final lo que hace es abrumar, ¿no? y tirar para atrás, ¿no? Para evitar estos dos errores vamos a seguir una lógica, creemos nosotros, sencilla, ¿vale? Primero es la sala, entender la sala. La sala es súper importante para nosotros. Tenemos que tener información de la sala, tenemos que saber cómo es esta sala, ¿vale? Y después, una vez que tengamos esa información y sepamos qué sala es, o que elegimos en este caso la familia adecuada para ella, ¿vale? Familia de producto, ¿eh? Y después, el tercer paso, y finalmente construimos una configuración más completa, pues qué altavoces vamos a poner, subwoofers, qué electrónica, y si hace falta o no, diseño. O sea, que alguien del departamento de diseño nos ayude de alguna forma precisamente a configurar esto, ¿no? Porque habrá salas más complejas y salas más sencillas, o soluciones o presupuestos más sencillos o más complejos, ¿vale? El objetivo es no saber todo de cada modelo, sino saber elegir correctamente el camino, ¿vale? que hemos hecho, ¿no? Entonces, os he puesto aquí, por ejemplo, esto lo vamos a ver luego al final de la presentación, para que os hagáis una idea, que es un proyecto que tuvimos hace unos años. Es un hotel en Barcelona que se llama Casa Bonai, ¿vale? Como puedes ver, ellos nos proponían diferentes espacios, en este caso un living room, una zona donde de alguna forma la gente compartía, tipo restaurante, living room, donde compartía precisamente espacio, un restaurante café, ¿no? Una solución diferente, una sala diferente, ¿vale? Una terraza, un rooftop, también, eso es una configuración, una solución diferente, o las propias habitaciones, ¿no?
Veremos que con el paso de las diapositivas, cómo de alguna forma vamos a poder dar una solución o cómo podríamos dar de forma clara una solución a cada uno de estos espacios o estas necesidades que tenía o que tenía, porque ya lo hicimos, Casa Bonai y el hotel en Barcelona. ¿Ok? Vamos a ver, esta es la segunda diapositiva. Sí, vamos a por la tercera. Esta tercera diapositiva para mí es lo que creo que es la más importante de la presentación, ¿vale? Porque de alguna forma, aquí lo que os intento explicar que lo primero, y lo repetiré muchas veces, porque al final en marketing, cuando tú repites más de 3 veces una cosa, la gente se va quedando con ella. Con la publicidad hacen exactamente lo mismo. Os repetiré que lo primero es la sala y después es el producto. ¿Ok? Entonces, en una venta técnica porque hablamos de tecnología, hablamos de altavoces, hablamos de electrónica, es muy fácil empezar por el modelo, ¿no? ¿Qué altavoz, qué receptor, qué subwoofer voy a poner, ¿no? Pero ese no debería ser el primer paso, ¿no? Antes de hablar del producto hay que entender la sala. Y en esto creo que es importante entender, ¿no? No es lo mismo un salón abierto que una sala dedicada a home cinema o una sala dedicada a audio, ¿vale? No es lo mismo una instalación estética invisible, porque hay una exigencia del cliente o del integrador o del estilista o del interiorista, ¿vale? O una sala de cine donde el cliente acepta una solución más visible, que se vea los altavoces, ¿no? O que se vea la electrónica. Bueno, pues es diferente, ¿no? La tipología de sala, como podéis ver, es totalmente diferente, ¿no? Y por eso tenemos que mirar primero el tipo del espacio, ¿no? El uso previsto de ese espacio. ¿Qué pantalla tiene? ¿Es una pantalla de proyección? ¿Es una televisión? ¿Qué distancia tenemos para escucharla? ¿Hay filas de asientos? ¿Hay una fila? ¿Hay 2 filas? ¿Hay 3 filas? ¿Solo hay un sofá? Bueno, nivel de integración estética, lo que os comentaba antes. Hay alguien o el propio cliente nos pide que no se vean los altavoces. Bueno, pues eso es integración estética, ¿no? El presupuesto, ¿qué presupuesto tenemos? ¿No? ¿De cuánto dinero contamos para poder hacer una instalación? ¿No? Y luego el nivel de exigencia del cliente, ¿no? Yo quiero que sea una sala pura de audio, como si fuera un cine, incluso hasta con la máquina de palomitas, ¿no? Bueno, pues exigencia del cliente. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de presupuestar y a la hora de hablar con el cliente, ¿no? Cuando todo esto está claro, la selección de producto se vuelve mucho más sencilla y mucho más defendible, ¿ok? Por ejemplo, si un cliente nos pide una recomendación para una sala de cine, la primera pregunta no debería ser ¿qué altavoces voy a poner? ¿No? Primero necesitamos entender lo que hablamos antes, ¿no? Si es un salón, si es una sala dedicada, la pantalla es muy grande o muy pequeña, la pantalla es acústicamente transparente, eso es muy importante porque a nivel de, por ejemplo, de invisibilidad, pues podríamos poner los altavoces de integración detrás de la pantalla, porque la pantalla es acústicamente transparente y nos permite precisamente que el sonido fluya a través de la pantalla, ¿no? ¿Tenemos una o 2 filas de asiento? También eso es importante a la hora de hacer las mediciones, a la hora de poner los altavoces bien colocados en la parte del pues el surround o los atmos, luego lo veremos, ¿no? ¿Y qué nivel de presión o qué impacto espera el cliente? No, me gusta el grave, me gusta el punch, me gusta que la sala sea mucho grave, ¿no? Bueno, pues todo eso, de alguna forma, es lo que tendremos que entender, ¿no? Entonces, en 2 proyectos, por ejemplo, se pueden utilizar el mismo número de canales. Por ejemplo, estaríamos hablando de 5 altavoces eh, más un subwoofer más 4 atmos, pero las soluciones pueden ser muy diferentes dependiendo del tipo de sala, ¿vale? Dependiendo de la distancia donde escuchamos o dependiendo un poquito de la expectativa que quiera el cliente, ¿no? La idea clave no está no vendemos una referencia aislada, sino lo que hacemos es vender una solución adecuada para cada sala de alguna forma correctamente, ¿vale? Entonces, aquí es la importancia en este caso de unir 2 marcas, ¿no? Eh, Clips e Integra funcionan muy bien porque cubren 2 partes distintas del proyecto. Clips aporta la parte acústica, o sea, la eficiencia, la dinámica, la baja distorsión, la directividad controlada, una experiencia más de cine, porque tenemos mucha experiencia precisamente montando cines. Y esto nos permite hablar del impacto, de la claridad del diálogo,
de la impresión sonora y de una experiencia cinematográfica. Como podéis ver, hemos cambiado la parte técnica por una parte más comercial, ¿no? En todo esto, impresión sonora, experiencia cinematográfica, etcétera. Y la parte de Integra, como electrónica, aporta precisamente eso, electrónica e integración, ¿no? ¿Cuántos canales? Dependiendo de los canales que vaya a utilizar, pues necesitaré un tipo de amplificación, un tipo de electrónica, ¿no? El procesado, la conectividad, no, todo por HDMI. Necesitaré muchos HDMI porque tiene muchas fuentes. Bueno, el control IP, el RS232, los triggers, una configuración de web que yo remotamente pueda conectarme a ver cómo está configurado, ¿no? Un diagnóstico de los HDMI. Eso es importante porque a veces el HDMI pues, nos falla o el HDMI no cumple con las especificaciones de la sala. El HDMI no es 4K o no. Bueno, pues eso podemos diagnosticarlo a través del propio amplificador, ¿no? Todo el tema de configuración. Los amplificadores de Integra con Dirac. Dirac es ahora que está de moda todo el tema de calibración con Dirac, pues está incluido, ¿no? Y luego también todo el tema de soporte para las instalaciones profesionales. Os podemos dar soporte y de alguna forma Integra está pensado para ello, ¿no? Por tanto, para vosotros, para Génesis, os permite presentar una solución más completa, ¿eh? No solo se trata de vender altavoces o receptores por separado, se trata de construir un sistema coherente, ¿no? Entre lo que serían los altavoces, soluciones con clips y la electrónica de Integra, ¿no? Resumiendo, clips aporta sonido, Integra ayuda a desplegarlo, a controlarlo y a mantenerlo de forma correcta, ¿ok? Vamos un poco, y no voy a entrar en catálogo entero, pero para que entendáis de alguna forma, una de las ventajas que tenemos en nuestro portfolio, en nuestro catálogo con clips CI que digamos, de Customer Integration, es que es muy amplio. Tenemos muchísimas referencias. Pero precisamente por eso es importante explicarlo de una forma ordenada, ¿ok? Aquí os lo he puesto, esta diapositiva que ya utilicé en la presentación anterior, pero creemos que es de forma ordenada se entiende mucho mejor, ¿vale? Es más fácil, como podéis ver, organizarlo por el tipo de aplicación, ¿vale? Entonces, indoor, en la parte superior, ¿vale? Residencial, como podéis ver, multi-room, tenemos diferentes soluciones para residenciales, solución para comercial, solución para residencial, pero con un home cinema dedicado, una sala dedicada en este sentido, o el paso superior, nuestro top de gama, sería el RCC, Real Custom Cinema, para soluciones premium a nivel residencial. En este caso, si la solución que tenemos que dar es para el tema de outdoor, jardín, terraza, comercial, etcétera, etcétera, pues tenemos también una serie de series dedicadas para ello, ¿no? Desde los landscape speakers, las rocas, los altavoces roca, o incluso a nivel de montaje en superficie, pues tenemos también una serie de soluciones. Como podéis ver, aquí de alguna forma integra todo el catálogo de lo que sería Clips, ¿no? Os podríamos comentar, ¿no? Por ejemplo, para una integración residencial invisible, podríamos utilizar las gamas InWall o Selling, que son estas que vemos aquí, ¿vale? Para unas salas dedicadas, donde buscamos una expresión sonora, mayor dinámica, una experiencia más cinematográfica, pues utilizaríamos las soluciones THX Cinema que tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? Para proyectos residenciales premium o salas privadas de muy alto nivel, pues ya estaríamos hablando del Real Custom Cinema, que son estas que vemos aquí, ¿no? Y lo que comentaba, ¿no? Para salones, espacios polivalentes, instalaciones donde queremos entrar en obra, una obra compleja, podemos trabajar soluciones on-wall o podemos trabajar con barras, por ejemplo, de sonido, ¿no? Y para exterior, lo que os comentaba, pues tanto hospitality, zonas comerciales, tenemos, como podéis ver, diferentes soluciones aquí, ¿no? Entonces la pregunta no es qué modelo vendo, sino en qué familia encaja mejor este proyecto, que creo que es lo interesante, ¿vale? Vosotros los conocéis seguro, entonces en cada proyecto veréis que las familias encajan automáticamente con esos proyectos, ¿vale? Esta diapositiva de aquí, de alguna forma, lo que te hace es, para mí, me sirve como de matriz, ¿no? Es un resumen lógico para una selección rápida, ¿no?
En un proyecto real, normalmente, tenemos 3 variables: el tipo de sala, el nivel de exigencia del cliente y el nivel de integración estética. ¿Okay? Si estamos ante un salón o una zona de televisión, que sería esta, por ejemplo, de aquí, probablemente la prioridad sea combinar mejor y de forma clara el sonido en una instalación razonablemente sencilla. ¿Vale? Digo sencilla porque, bueno, seguramente serán 2 altavoces o bien una barra de sonido y un subwoofer o 2 subwoofers, porque de alguna forma el proyecto es mejorar el sonido de esa sala o esa televisión o ese punto de televisión, o simplemente quiero un lugar donde escuchar mi música con 2 altavoces. Bueno, pues de alguna forma ese sería un proyecto más sencillo, ¿no? Si hablamos de una pequeña sala dedicada, una sala media, por ejemplo, ya podemos utilizar o pensar en configuraciones pues ya más avanzadas, ¿no? 5 altavoces en subwoofer, 5.1, 5.2 o THX, ¿no? Dependiendo del nivel de rendimiento esperado, ¿no? Estaríamos hablando de, por ejemplo, esta parte de aquí, ¿no? Y si el cliente quiere una experiencia claramente cinematográfica, en este caso con más presión, más dinámica, más control, lo que os comentaba, el THX ya empieza a tener mucho más sentido, y por encima de aquí, si el proyecto ya es premium, con una pantalla grande, con varias filas de asientos, con expectativas de cine privado real, entonces deberíamos valorar una solución de Real Custom Cinema, ¿vale? Y ProDesign. ProDesign, luego lo hablaremos, es una herramienta que nosotros también proporcionamos para ayudaros con el diseño de las salas. ¿Okay? Esta guía no sustituye al diseño del proyecto, esto que quede claro, pero ayuda a no empezar de cero. Es decir, bueno, ¿dónde está la sala o dónde está el proyecto? Y de alguna forma, si es algo sencillito, entendemos pues que tenemos una serie de productos pues on-in-wall, porque si no nos gusta, pues hay un tema de diseño y no nos gusta que se vean los altavoces, pues podríamos poner unos altavoces on-in-wall, o podríamos poner una barra de sonido con un subwoofer para mejorar el sonido de televisión. Y por aquí, pues integración, una invisible, por ejemplo, con todo el tema de altavoces in-wall o todo el tema de altavoces in-ceiling, en el techo o en paredes. Lo queremos complicar un poquito más, o es una sala ya dedicada a todo el tema de cine. Bueno, pues empezamos ya a entrar en unos altavoces más de arquitecta, que digamos nosotros, o THX, y por encima de esto estaríamos ofreciendo soluciones de Real Custom Cinema, ¿no? Para que veáis un poco que así ya vamos identificando sala e identificamos el producto de nuestro catálogo para de alguna forma acompañar vuestro proyecto, ¿vale? ¿Qué más? Lo importante en este sentido de lo que son bueno, pues las características o las tecnologías de Clips en ese sentido, ¿no? Clips tiene una identidad acústica muy clara. Utiliza el tipo horn que le llamamos nosotros, o un altavoz con trompeta, ¿vale? Y esto es importante cuando hablamos también en cine en casa o en integración, ¿no? El uso de estas bocinas o estas trompetas que se llaman Tactrix, que es el nombre registrado, dan alta eficiencia, directividad controlada, es importante, tenemos controlado dónde vaya el sonido, y tiene un impacto directo en la experiencia del cliente. ¿Okay? La alta eficiencia permite conseguir más presión sonora con menos esfuerzo del amplificador. Esto en términos reales es, tengo un altavoz que no hace falta ponerle una amplificación muy elevada o un bataje muy alto, porque nos lo va a mover perfectamente. Es ágil de mover, ¿vale? Eso se traduce en dinámica, se traduce precisamente en esa sensación de menos esfuerzo, ¿vale? Y eso se traduce, pues eso, en la dinámica, en menos sensación de compresión, cuando las escenas exigen impacto. Escenas de películas, un tráiler, una película con mucha violencia, mucho sonido, estruendo y tal, pues de alguna forma estos altavoces funcionan realmente muy bien. Otra parte importante es la directividad, como has dicho, ¿no? La directividad controlada nos ayuda a dirigir mejor la energía hacia las zonas de escucha. Si tenemos un sillón a 3 metros, bueno, pues de alguna forma podemos dirigir precisamente a la posición de escuchar mejor que otros altavoces que no tengan esta posibilidad o esa, de alguna forma, directividad no controlada. ¿Okay? Esto, de alguna forma, nos da mejoras en claridad,
especialmente en el diálogo, que es muy difícil a veces con las películas de tener buenos diálogos, y básicamente también con los efectos frontales. ¿Ok? Entonces, la baja distorsión es clave porque el sistema de sonido no solo debe sonar fuerte, debe sonar limpio cuando nosotros subimos el volumen, ¿vale? No debe distorsionar. Que a veces cuando lo que hacemos es nos gusta pues, escuchar un track musical o una película a un volumen alto, no tenemos vecinos a que molestar, y esto se traduce a veces es que hay una distorsión y entonces empezamos a perder los detalles. Y eso, de alguna forma, es importante. Por eso, con estas tecnologías, pues, de alguna forma, lo que hacemos es precisamente eso, ¿no? Suplir esta parte, ¿no? Entonces, el beneficio para el cliente es que tenga más dinámica, tenga más claridad y más sensación de cine, ¿ok? Y aquí es importante, de alguna forma, explicarlo de una forma sencilla, ¿no? Nosotros no vendemos la tecnología con un fin en sí. La tecnología está, ¿no? La tecnología nos sirve para justificar una experiencia, ¿no? Más impacto, más inteligente, bueno, que sea más, de alguna forma, comprensible, más realismo, lo que comentaba, los diálogos, más realidad en la película, y eso hace que sea, lo veamos como más cinematográfico. ¿Ok? Entonces, otro tema importante es el, todo el tema de integración. A veces el producto no se valora solo como suena, ¿no? También es importante cuánto tiempo requiere a la hora de instalarlo, ¿no? Ajustarlo, dejarlo funcionando correctamente. Eso también forma parte de un proyecto, ¿no? De integración, todo el tema de la instalación y luego no solo la instalación, el mantenimiento, la configuración, el mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, utilizamos también tecnologías para todo el tema de fijación de altavoces como el Securifig o el Skyhook, que están pensados para reducir, perdón, el tiempo de instalación y facilitar el trabajo del integrador. ¿Okay? Esto tiene un impacto directo en negocio, en dinero, porque menos tiempo en obra, menos riesgo de errores, menos tiempo de que se te caiga el altavoz, que se te rompa. Esto se nos ha caído el altavoz porque no estaba bien collado o no estaba bien cogido a lo que sería el pladur, ¿no? Y menos llamadas. Y por lo tanto, menos, si todo esto se produce, pues menos margen para el instalador, ¿no? Para un partner, un colaborador, este argumento es importante porque muchas veces el margen real del proyecto no está solo en el producto, sino en la eficiencia de lo que es la ejecución, la propia ejecución, ¿no? Un producto que se instala mejor protege el margen del integrador, porque no tienes, como hemos comentado, que volver otra vez a la obra, que volver a repasar la instalación, a volver a fijar ese altavoz que no está bien fijado. Si no está bien fijado, puede producir vibración, afecta también a la parte sonora. Entonces, de alguna forma, estamos ayudando a elegir, en este caso con esta tecnología, unas soluciones más fáciles de instalar y también que ayudan a reducir pues, incidencias y aumentar vuestra rentabilidad. ¿Vale? ¿Seguimos? En este caso, empezamos ya con un caso real. ¿Okay? Empezamos con un caso habitual, que sería pues, un salón abierto o una sala donde tengamos la televisión. Una sala donde tengamos televisión. Aquí normalmente no tenemos una sala dedicada. ¿Vale? Tenemos limitaciones estéticas porque habrá mobiliarios, porque habrá ventanas, porque habrá espacios abiertos y muchas veces porque poca libertad para poder colocar altavoces grandes, ¿no? A lo mejor el altavoz que nos permite es un altavoz más de estantería. Bueno, en este caso, en este escenario, la prioridad no es construir una sala de cine más potente, lo más potente posible, ¿no? Eso está claro, ¿no? La prioridad es mejorar claramente pues, la experiencia de la tele, ¿no? El sonido de la televisión. O si es un espacio dedicado para el sonido, mejorar el sonido en esa posición, en esa sala o en esa ubicación, ¿no? Pero manteniendo una integración más o menos razonable porque no podemos hacer de todo, porque ya, como os he comentado, ya hay muebles, los cables por donde los pasamos, bueno, pues hay diferentes conceptos o diferentes puntos a nivel extendido que nos pueden afectar. Entonces, dependiendo un poquito del proyecto, podemos trabajar, pues, como podéis ver,
diferentes opciones, ¿no? Pues on-wall, in-wall, in-ceiling, ¿vale? Podemos trabajar con barras de sonido. En la parte electrónica, Integra nos permite adaptar configuraciones dependiendo del número real de canales y de las necesidades. Entonces, bueno, pues a lo mejor podemos trabajar con no la máxima amplificación, sino con algún receptor de primer nivel, porque de alguna forma no necesitamos una exigencia a nivel de canales, ¿no? 2.1, 2.2, etcétera, etcétera, ¿no? En un salón, por ejemplo, la mejor solución no es siempre lo más grande. Es lo que consigue el equilibrio, en este caso, entre el sonido, la estética y la instalación. ¿Ok? Este sería un primer caso. Entonces, aquí esta diapositiva, que a lo mejor la veis como muy complicada, de alguna forma me sirve para entablar una conversación con vosotros, porque de alguna forma, antes de decidir los modelos completos, de alguna forma conviene alinear la arquitectura del sistema, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir, no? ¿Cuántos canales principales? Si habrá un canal central, si habrá un canal de surround, si habrá Atmos y cuántos subwoofers tiene sentido plantear. Entonces, como podéis ver aquí, os he puesto de alguna forma todas las opciones que puede haber a la hora de configurar un sistema de sonido, desde las más básicas, 2 canales frontales. Esto se puede aumentar con un subwoofer o con 2 subwoofers, 2.1, 2.2, y nos vamos a las soluciones incluso más complejas. En este caso, pues ya estamos hablando de 7 los subwoofers que queramos, 1, 2, 4 subwoofers y el último 4 Atmos. Por lo tanto, estamos hablando de muchos altavoces, ¿no? Entonces, para proyectos sencillos, pues lo que os comentaba, ¿no? Podríamos empezar con esas configuraciones 2.1, 2.2, especialmente si el foco es mejorar la zona de televisión o música, ¿vale? Entonces, en este sentido, como podéis ver aquí, esta sería la televisión, tenemos los 2 canales frontales, el derecho y el izquierdo, y el subwoofer, ¿ok? Podríamos pasar a esta configuración después, dependiendo un poquito de lo que, precisamente de la sala y de las exigencias del cliente, si queremos lo que queremos hacer o que el cliente exige es mejorar la calidad del diálogo, ¿no? Entonces lo que hacemos es pues añadirle en ese sentido un canal central. Con ese canal central, estamos hablando de soluciones 3.1 o 3.2, lo que hacemos es que conservamos el estéreo, el derecho y el izquierdo, y añadimos un canal central con un subwoofer, ¿ok? Y luego ya estamos entrando ya en experiencias más de surround real, donde estaríamos hablando de soluciones 5.1 o 5.2, en el que ya tengo los 3 frontales más el subwoofer, pero añado los 2 surround en la parte posterior. Por lo tanto, ya aquí ya hablamos ya posiblemente de una sala un poquito más dedicada. La exigencia del cliente es que quiere un surround, ¿okay? Un sonido surround para ver mejor o escuchar mejor la película, ¿vale? Y entonces empezamos de alguna forma a trabajar esta parte. En la parte de abajo, cuando pongo 5x.2, es que ya entramos en una configuración donde añadimos los altavoces de Atmos, los altavoces que van en el techo, ¿ok? Y con estas configuraciones 5. Por ejemplo, 1.2, pues estaríamos hablando de 3 altavoces frontales, 2 de surround, 2 de Atmos y un subwoofer, ¿ok? Entonces, cuando añadimos el Atmos, empezamos a mejorar la sensación de altura, de envolvencia, que le diríamos, ¿no? Del surround completo, ¿no? Y aquí ya es importante pensar bien en el techo, ¿no? En la posición de escucha, en el tipo de altavoz que utilizamos. Porque, de alguna forma, al ser una sala dedicada, donde pongamos precisamente el sillón, ¿no? Es muy importante para, de alguna forma, ubicar esos altavoces surround y a ubicar también esos altavoces Atmos, ¿vale? Si ponemos luego lo veremos, pero si ponemos el sillón en una sala dedicada muy cerca de la pantalla, nos va a producir molestias a la hora de verlo, ¿eh? Nuestra cabeza va a estar inclinada hacia arriba viendo la pantalla de proyección. Entonces, normalmente en una pantalla de cine, en una sala de cine, el sillón tiene que ir a una distancia adecuada para que de alguna forma sea visualmente agradable. Entonces, esa parte es importante porque elegirá también o nos dará también pistas a la hora de dónde poner los altavoces, tanto surround como poner los altavoces Atmos.
¿vale? Entonces, en proyectos más complejos, como el que os he comentado anteriormente, de 7.1.4 o 7.1.2, o incluso 7.4.4, que es, de alguna forma, aquí lo tenemos todo, estamos hablando de 15 altavoces, nos lleva a una solución premium, donde la electrónica, la calibración y el diseño de sala son mucho más críticos, ¿ok? Lo que os he comentado, el segundo número, este que vemos aquí, la X, también es importante, porque no deberíamos pensar solo en uno o dos subwoofers en cuestión de graves. O sea, sí, dos subwoofers nos podría dar más graves, sí, pero no es lo que deberíamos pensar, ¿no? Dos subwoofers bien colocados y calibrados pueden ayudar a conseguir una respuesta más uniforme de la sala. Más uniforme de la sala. No más grave, pero más uniforme. O sea, que precisamente el sonido puede estar más uniforme de sala. Y esto, en proyectos premium, con 4 subwoofers, imaginaros, puede tener sentido si hay varias posiciones de escucha o varias filas, ¿vale? Por eso, en este caso, no sé si lo sabréis, pero Dirac tiene diferentes paquetes, el paquete de calibración, pero tiene uno específico para subwoofers. El paquete de Dirac para subwoofers precisamente tiene sentido para ayudarnos a conseguir una respuesta más uniforme de la sala, donde hay sonido que no llega a diferentes posiciones y el subwoofer nos da precisamente esa cobertura para, para unificar lo máximo posible el sonido en toda la sala. Entonces, lo importante para explicar al cliente que a veces más canales no significa un mejor resultado. ¿Sí? Eso también es importante. Entonces, un 5.1.4, por ejemplo, un subwoofer de 4 atmos y bien calibrado, puede ofrecer una mejor experiencia sonora que un 7.1.4 mal colocado, porque los altavoces están mal colocados, porque no hay una buena calibración, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, importante también que os quedéis con estos conceptos. Juanma, sí, nada, es un pequeño apunte solamente. Imaginaros que al final estamos hablando de receptores que tienen posibilidad de hacer zona 2, zona 3 y que no siempre vamos a tener que o vamos a querer hacer eso, utilizar la zona 2 y la zona 3 si ya tenemos todos los canales utilizados en una configuración de Home Cinema. La particularidad que a lo mejor está siempre en el menú en la aplicación de Integra es que tú puedes asignar como frontales un canal de Atmos. Imagínate que es un salón muy largo y que, como dice Raúl, estamos haciendo una aplicación que sea, no te digo puro cine, pero casi cine, orientado a cine, pero los altavoces de Atmos o los surround o los traseros los tienes en una zona que está más cerca de la zona donde cenas, por decirlo de alguna manera. Si tú durante una época o en un determinado momento quieres asignar que los frontales no sean los que tienes al lado de la tele, sino que vas a poner música y quieres escuchar música en la zona donde estás cenando, que es donde tienes por esa casualidad puestos los altavoces de surround o de Atmos, eso lo puedes hacer mediante la aplicación. Y sin tener que haber destinado ese canal como zona 2 o zona 3, puedes hacer como una zona virtual momentánea para asignar que los canales frontales sean los surround. Entonces, en ese momento se van a anular todos los altavoces y te van a sonar solamente los Atmos como principales. Eso es una cosa que al final no te limita, digamos, la configuración, no te obliga a hacer modificaciones en la configuración, porque ya tenías todos los canales utilizados para hacer una sala de cine, pero te encuentras con que te gustaría tener, pues eso, solamente sonido en esos canales y no tienes que estar haciendo configuraciones adicionales diciendo, anúlame todo, ponme solamente un multiestéreo, pero bájame el resto de los canales, sino asigno toda la salida y asigno como principales a los traseros y ahí ya lo tengo. ¿Vale? Es una particularidad, o sea, no quita ni pone nada con respecto a esto, sino simplemente haces una utilización diferente de todos los canales que tienes, sin tener que estar dedicando una zona 3 que solamente vas a utilizar para cuando cenas. Lo puedes hacer de otra manera, te digo, para cuando cenas o para cuando estás en la cocina, para cuando estás en una zona que sea una instalación que sea una instalación más abierta, donde tienes una cocina americana con un salón y con todo mezclado, ¿vale? Pues la idea de que os explica Raúl es que al final tenemos que ir a todo. O sea, Casa Bonai, que es la primera diapositiva, lo que intenta hacer es eso. En Casa Bonai estamos utilizando altavoces de 69 euros y estamos utilizando altavoces de la serie Ritas, porque es más un proyecto hospitality en el que decidimos recrear todo, desde el altavoz de Bluetooth de 69 euros hasta la instalación súper compleja con matrices, con limitadores, con
con sonido ambiental tipo DJ, etcétera. Entonces, eso es lo que nosotros, lo que Raúl y yo, en lo que podemos ayudar. Porque aquí la idea es competir contra Sonance, contra SBS, SVS en los subwoofers, tenemos que competir contra JBL Síntesis, tenemos que competir contra mucha gente. Y nosotros en nuestra gama, por ejemplo, no tenemos una gama de invisibles. Como no tenemos una gama de invisibles como tal, tenemos que buscarnos las mañas para poder dar soluciones a cualquier necesidad que os pueda surgir. En eso somos. No tenemos una, por decirlo, una plataforma que se llame Cinema Designer. Tenemos un soporte que se llama ProSystem Design, que es lo que explicaba Raúl. Entonces, Luego lo explicaré. Luego lo explicaré. Cualquier duda sobre, hostia, me están presentando un proyecto con Sonance, ¿cómo puedo competir contra eso? Es lo que os podemos ayudar. Hasta que seáis, ya yo creo, lo suficiente autónomos como va a decir, no necesito estos taraos porque ya me conozco la gama mejor que ellos, pero hasta que llegue eso, o sea, este primer año de actividad es en las que nosotros os podemos dar el soporte que quizás necesitéis. Y ya yo me callo. Ok, no, está bien. Perfecto, gracias. Gracias por el apunte, Juanma. Vamos a pasar a un segundo caso, que creo que es interesante. El primer caso era pues, un salón, una zona de televisión. El segundo caso que os quiero presentar es una sala pequeña o mediana, pero ya dedicada al cine. ¿Okay? Aquí la situación cambia un poco, ¿no? Normalmente ya tenemos más control sobre la posición donde va la pantalla, tenemos más control donde van los asientos, lo que comentaba un poquito Juanma, ya no es un comedor que dependiendo de dónde esté la mesa, el comedor y tal, no, aquí ya de alguna forma ya tenemos una sala dedicada, ¿no? Entonces tenemos control sobre todo, asientos, cableado, por dónde pasamos, porque a veces es difícil por dónde pasamos los cables, ¿no? En una sala abierta, ¿no? Pues aquí ya incluso los altavoces de surround, los altavoces de techo, ¿no? Y esto aquí nos permite pues, plantear soluciones, como podéis ver siempre en la sala, vamos a verificar qué sala es, y aquí ya nos permite, pues una vez que tengamos la sala verificada, plantear soluciones más coherentes, en ese sentido, pues a lo mejor por 5.1.2 o 5.1.4. Bueno, podemos, dependiendo de la sala alta y el presupuesto, podemos afrontar otro tipo de soluciones, ¿no? No siempre necesitamos ir a la solución más alta, y eso también es importante, pero sí tenemos que asegurar que el sistema tenga la dinámica suficiente y que la colocación de esos altavoces sea la correcta, ¿no? También es importante donde que Integra empieza a aportar mucho valor, lo que es los receptores, lo que comentaba un poco Juanma, ¿no? Más canales, tenemos la configuración DIRAC, tenemos la gestión del subwoofer, tenemos un control y el diagnóstico precisamente de sala, ¿no? En una sala dedicada la calidad del diseño empieza a ser tan importante como la calidad del producto. Por lo tanto, también es importante, quizá antes de plantear qué producto vamos a poner, pues hablar con el diseñador o hablar con el arquitecto en este caso, o si tenéis en vuestra propia empresa, que creo que sí, porque he estado en contacto con ella, algún arquitecto que os haga un pequeño diseño o que os haga un diseño con la sala antes de empezar a hablar de altavoces o de amplificación en ese sentido, ¿no? Nosotros os ponemos aquí una familia recomendada, por ejemplo, pues frontales para el left, right, y el center, ¿no? Pues estos tipos de altavoces que son THX, los surround, para el techo y una serie de electrónica. Eso es una configuración, una familia recomendada para empezar de alguna forma a construir un presupuesto en base a una recomendación que os hacemos nosotros. ¿Okay? Y en ese sentido es interesante, y por eso he puesto aquí esta diapositiva, lo que significa el concepto THX, ¿no? Cuando hablamos de THX, no deberíamos presentarlo solo como una certificación o como un logotipo. El THX nos ayuda a explicar que estamos entrando en un nivel de rendimiento más exigente, ¿okay? Que tenemos más presión sonora, que tenemos más dinámica, que tenemos mejor control, que es una experiencia más cercana a lo que sería una sala de cine, ¿eh? No solamente el logo, no solamente la certificación, sino explicar todo esto, ¿no? Y esto comercialmente es muy útil porque marca una diferencia, yo creo que clara, respecto a una instalación de un home cinema básico, ¿eh? Ya entramos en otro nivel, ¿okay? La propuesta THX nos ayuda a justificar por qué estamos recomendando una solución más robusta, ¿no? Porque la sala, porque la distancia de escucha, porque la expectativa del cliente
requiere un sistema con mayor capacidad. ¿Okay? También es importante usarlo bien, ¿no? THX no debería ser una respuesta automática para cualquier sala, no. Tiene sentido cuando el proyecto realmente busca una experiencia de cine dedicada, ¿vale? Y THX no solo es una gama de producto, es una forma, como os he comentado, comercialmente, de justificar un salto en la parte del rendimiento. ¿Okay? Entonces, THX también nos ayuda a separar una propuesta estándar de una propuesta de alto rendimiento. A veces, por lo que sea, tenemos que presentar dos propuestas, bueno, pues una propuesta estándar y una THX. Luego el cliente, de alguna forma, elegirá. Pero no elegirá solamente con la certificación, sino que de alguna forma, comercialmente, argumentamos que esa propuesta THX, lo que os he comentado anteriormente, ¿no? Tiene más, ¿no? El mensaje en este caso es estamos proporcionando una solución pensada para mantener dinámica, impacto, claridad en una sala que exige más, porque es una sala dedicada. ¿Vale? También es importante decir que THX aporta una base de rendimiento, pero lo que es la sala, la colocación y la calibración siguen siendo, para mí, determinantes y para nosotros determinantes en ese sentido. ¿Vale? ¿Cómo es la colocación de los altavoces THX? Aquí podéis ver la típica configuración de una sala surround o una sola sala dedicada, en este caso con certificación THX o con los altavoces THX que tenemos en nuestro catálogo. ¿Vale? Y nos recuerda que en una sala de cine dedicada la colocación es crítica. Lo que os he comentado antes y lo que ha comentado antes Juanma, la colocación del sofá. Si el sofá lo colocamos muy hacia adelante, hace también que esos altavoces rojos que tenemos a los laterales, que son los surround laterales en in-ceiling o en in-wall, ¿vale? De alguna forma tenemos que modificarlos. Pero si colocamos el sofá muy delante, a nivel visual, a nivel nuestro, es incómodo, porque de alguna forma tenemos que, bueno, como comentaba también en una diapositiva anterior, modificar nuestra posición para poder verlo. Entonces, es determinante todo esto. Entonces, no basta solamente con elegir buenos altavoces, hay que entender dónde deben trabajar. Si trabajan para el frontal, pues elegir los altavoces idóneos. En ese caso, los veis en nuestro catálogo con LCR, los altavoces de surround, y en este caso para altura y qué subwoofers tenemos que poner. Lo que os he comentado, interesante, la distancia de escucha, el ángulo respecto a la pantalla, la posición de los asientos, todo esto condiciona mucho la elección del producto y la configuración. Por eso, en proyectos de THX o salas dedicadas, es mejor involucrar al departamento de diseño o al diseñador cuanto antes mejor. Especialmente si hay varias filas. Si tenéis, en este caso aquí hay un sofá, pero podría haber dos filas de sofás, ¿no? O si la pantalla es muy grande. O hay limitaciones de construcción. Nos hemos encontrado en salas que hay un pilar, hay una columna en medio de la sala o a un lado de la sala. Bueno, pues hay limitaciones, ¿no? Entonces, en un cine dedicado, el producto y la colocación deben decidirse conjuntamente, ¿vale? No me alargo más. Voy a hacer otro inciso. Al final, con respecto a la diapositiva anterior, o sea, si analizáis nuestro surtido, nosotros acabamos en los 1.000 y poco euros. Y lo que yo recibo de feedback de otros distribuidores que hacen integración y que hacen otro tipo de proyectos, para todos la percepción es que estamos muy abajo. Que lo que se está instalando es que se ha perdido un poco la instalación de medio villas, de precio medio, en los que la gente se gastaba 30 o 40 mil y se ha ido todo o mucho más arriba o mucho más abajo. Nosotros nos quedamos ahí. No tenemos nada, ninguna gama Timo Perlisten, no tenemos altavoces de integración de 3 o 4 mil euros. Y la recomendación no es que bajemos los precios de THX, es que los subamos para un poco disminuir ese gap. Entonces, al final, lo que intentaba decir con esto es que al final nosotros nos vamos a quedar en un nivel de precio que es que cada altavoz como mucho puede costar 1.000 euros. Eso no sé si os encaja o no os cuadra con la mayor parte de los requerimientos que tenéis a nivel de instalación. Pero es donde nos vamos a quedar. Por encima de eso, en Custom Installation no hay nada, no tenemos nada. Es algo a valorar, porque lo que se está evaluando es hacer una especie de serie Heritage de Custom Installation para poder ir a un producto de un precio un poco más alto, en el que nos movamos en altavoces de 3 o 4 mil euros, con los principios de la serie Heritage, pero aplicado a la Custom Installation. ¿Vale?
simplemente eso. Porque al final vais a notar que en determinadas configuraciones os quedáis cortos porque estáis compitiendo contra un cine en el que cada altavoz de hecho cuesta 4.000 euros. No vamos a poder llegar ahí. No hay nada en el portfolio, ¿vale? Es simplemente eso. En integración no, pero os pongo un caso 3, en este caso, para la redundancia, os pongo un caso 3 en el que tenemos una sala dedicada, premium, tenemos una sala dedicada, y el cliente ya no busca simplemente tener un surround, porque busca un impacto, busca una dinámica, busca una experiencia de cine más cercana, ¿no? Entonces aquí la solución es THX Box. ¿Qué quiere decir? Como podéis ver aquí, veis el producto, son altavoces que ya incorporan la caja y ya están certificadas a nivel de THX. Por lo tanto, esa caja o ese tamaño de caja ya está medido, certificado para que cumplan con las especificaciones de THX, ¿no? Entonces, es un paso, digamos, natural para proyectos donde queremos más presión, más autoridad, que con una solución de altavoz arquitectural convencional, digamos, no llegamos, pero sin llegar o sin entrar todavía en el paso superior que sería el Real Custom Cinema, ¿no? Entonces, el THX Box, como podéis ver aquí, es una solución muy interesante cuando el rendimiento pesa más que la invisibilidad. Y eso hablando en el tema de diseño. ¿Por qué? Porque esos altavoces llevan en caja y se van a ver. Pero realmente lo que estamos buscando es rendimiento, ¿no? Y ese rendimiento nos lo da certificación THX de esos altavoces y con precisamente electrónica. Os he puesto aquí unas recomendaciones en ese sentido, pues qué altavoces podríamos poner para la parte frontal, los dos frontales y el central, el surround a nivel de subwoofers y todo el control pues con esta amplificación, con estos dos modelos de amplificación de Integra, ¿vale? En el caso de ya pasar, y este es el último, el cuarto caso, en este caso, a un modelo ya top, estaríamos hablando del RCC o el Real Custom Cinema, que es una categoría diferente dentro de nuestro catálogo, dentro de nuestro portfolio, ¿vale? No deberíamos presentarlo como una evolución normal de un altavoz de arquitectura o arquitectural, ¿no? Es una solución pensada para salas privadas premium, donde el cliente quiere una experiencia mucho más cercana al cine profesional, ¿vale? Aquí el punto fuerte de Clips es muy claro. La marca tiene una experiencia histórica en cine comercial. Parece que 1 de cada 2 o 1 de cada 3 cines en Estados Unidos se montan con altavoces de Clips. Por lo tanto, el RCC o el Real Custom Cinema traslada esa parte de esa lógica al entorno más residencial, ¿vale? Entonces, hablamos de sistemas con mucha capacidad dinámica, alta eficiencia, hablamos de alto SPL y una respuesta de graves mucho más seria, ¿okay? Por eso el RCC tiene sentido cuando hay una pantalla muy grande, pantallas más grandes. Es una sala súper dedicada, tiene varias posiciones de escucha, varios sofás, en este caso líneas. El cliente es súper exigente, quiere una sala de cine y el presupuesto es importante, ¿no? Para hacer estas cosas correctamente, ¿vale? Entonces, el RCC no es para todos los proyectos, eso hay que dejarlo claro. Es para proyectos donde la experiencia cinematográfica es el objetivo principal, ¿vale? Y la sala, vamos a ver, de alguna forma es súper importante empezar con el diseño, más que otra cosa, y ayudaros en este sentido también con el diseño de esta sala, porque es importante, pues eso, las posiciones de escucha, la pantalla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver un poco todo el tema de la selección, porque nosotros, de alguna forma, la selección del sistema se basa principalmente en la escala del proyecto o el proyecto en sí. Entonces, para nosotros es muy importante pues, saber la anchura de la pantalla, porque es una referencia muy útil y porque nos da una idea del tamaño de la imagen. La distancia de escucha también es importante saberlo, el nivel de presión sonora que el sistema debería entregar, ¿vale? Entonces, eso lo trabajamos. Y entonces, de forma muy sencilla, lo que hacemos en Clips es estructurar el RCC en diferentes niveles según el tamaño de la pantalla y la exigencia de la sala. Y esto nos ayuda mucho en la conversación a nivel comercial, porque no estamos eligiendo un sistema de forma subjetiva, lo estamos vinculando a una serie de parámetros reales del proyecto. En ese sentido, pues la pantalla, la distancia, el número de asientos
y la expectativa de rendimiento. Entonces, el RCC, cuanto mayor es la escala de imagen y sala, mayor debe ser la capacidad del sistema. Y lo que os comentábamos, ¿no? Que te comentaba, en este caso, si hay dudas, es mejor ayudaros en departamentos de diseño desde el principio, ¿no? Aquí os he puesto de una forma muy sencilla, es, por ejemplo, una solución, si la pantalla es de 102 pulgadas a 111 pulgadas, elegiríamos pues, el RCC 102 BTS, ¿no? Para pantallas más grandes, de 102 a 121, elegiríamos este, y de 122 o más grandes, pues elegiríamos este de aquí. Y entonces determinamos en ese sentido lo que os comentaba anteriormente, es el punto de visión, ¿no? Donde nos sentamos para ver la pantalla y esto determina pues, una serie de cosas. Estos altavoces se instalan detrás de la pantalla, van justo detrás de la pantalla. Por lo tanto, es importante saber la pantalla de proyección, el tamaño de la pantalla de protección. Y las pantallas de proyección pues, deben ser transparentes. El sonido debe viajar sin problemas a través de ellas, ¿vale? Esta slide para mí también es importante, porque de alguna forma decidimos un poco a nivel comercial. Bueno, muchas veces cuando presentamos demasiadas opciones, el cliente, como he comentado al principio, no decide, no nos acaba de decidir, ¿no? Por eso estructurar las propuestas en Good, Better o Best nos puede ayudar mucho, ¿no? El good no es malo, no significa que sea básico o malo. Significa que es una solución correcta, es coherente y está bien dimensionada para una necesidad concreta. ¿Ok? Y entonces aquí os he puesto pues, un poco qué tipo de amplificación, qué electrónica y de alguna forma si el budget está controlado, el presupuesto está controlado, bueno, qué estamos buscando, ¿no? El better representa el punto de equilibrio, mejor rendimiento, mejor configuración, quizá más canales, mejor subwoofer, o una electrónica más capaz, ¿vale? Y el BES es la opción premium, más capacidad dinámica, más control, más subwoofer, mejor solución mejor procesado, soluciones de THX o RCC y en este caso aquí necesitamos más apoyo a nivel de diseño. La ventaja de este enfoque es que no obligamos al cliente a comparar 10 referencias. Le presentamos 3 caminos, ¿vale? Good, better, best. Y no solo es una escalera de precio, es una escalera de experiencia, ¿no? Por ejemplo, una sala media, Good podría ser una configuración, como os he puesto aquí, 5.1 o 5.2. ¿Okay? Better podría ser una configuración 5.1.4 con Atmos, donde hay una mejor gestión del grave. Y el Best, pues a lo mejor estaríamos hablando de una sala dedicada a THX o una sala RCC, Beyond Custom Cinema, si el presupuesto en este caso lo justifica, ¿no? No se trata de empujar al cliente hacia lo más caro, sino de mostrarle qué gana con cada salto, ¿no? Qué es lo que está ganando en el caso a nivel de que te estás gastando más presupuesto, pero también le estamos ofreciendo, pues, precisamente eso, ¿no? Que estás ganando en cada salto. Si presentamos solo una opción, que eso es lo que el cliente normalmente te va a negociar el precio. Si presentamos 3 niveles bien construidos, la conversación cambia. El cliente ya compara valor, ¿no? Entonces, el good cubre la necesidad, el better mejora claramente la experiencia y el best representa la solución aspiracional o premium, ¿ok? Eso se utiliza para todo, para venderte un coche o para venderte, entonces tener esos 3 niveles, ¿no? Esto permite que la venta de forma más consultiva y no quede atrapado en una única discusión de descuento, ¿no? ¿Qué me ofreces o qué descuento me vas a dar, ¿no? Para vosotros, para Génesis, esto también es importante porque ayuda a vuestros clientes, o le estáis vendiendo a los clientes de una forma más homogénea y una lógica común, ¿vale? Pero bueno, esto es una propuesta nuestra, de alguna forma es así, ¿no? Ahora, para mí lo interesante es un poco, estoy en la parte ya más final de la presentación, es que de alguna forma, ¿qué papel en este caso juega lo que es la parte electrónica? Porque una vez definida lo que es la arquitectura del sistema, la selección del AUR se vuelve mucho más sencilla. Eso os lo ha comentado Juanma. Juanma, adelante, que no te he visto. Sí, no, es simplemente un apunte. Al final, lo que nos pasa con Real Custom Cinema es que hasta que empezamos a trabajar los amplificadores de Integra, los de la parte comercial, no teníamos cómo alimentar los subwoofers de un RCC. Al final, lo que estábamos haciendo con RCC era recomendar la competencia. O sea, recomendábamos MA4 o SA4 de JBL.
porque necesitábamos un amplificador con mucha potencia para mover los subwoofer y algo que tuviera una especie de DSP que cuadrara más o menos con lo que nosotros queríamos enseñar. No era solamente una cuestión o sea, podíamos haber recomendado cualquier otra marca, pero haciendo pruebas, al final lo que más nos cuadraba era JBL MA4 o SA4, dependiendo de la potencia que se necesitara y del número de canales. Con la incorporación de los Integra de la parte comercial y que al final lo fabrica Pascal, lo que tenemos es la posibilidad de meter dentro del presupuesto RCC, ahora ya lo podemos meter todo. Podemos meter el receptor de audio-vídeo y podemos meter la parte que alimenta los subwoofers. Al final, dependiendo de la configuración que sea, al final va a ser un 4500 o un 8500. Pero ya no necesitamos un proveedor externo para poder terminar una instalación de RCC. Ahora, con los receptores de audio-vídeo haciendo la parte de codificación y con el apoyo de los 8500 o de los 4500 para alimentar los subwoofers, lo podemos cubrir todo. Y eso que yo creo que también es algo importante a la hora de lo que decía Raúl, de poder determinar ese tipo de configuraciones. Hay que añadir siempre alguna etapa de Integra, ¿vale? Eso, si queréis, yo hablo con Raúl y añadimos una diapositiva en qué amplificadores utilizaríamos de la parte comercial para cada una de esas configuraciones, para poder alimentar los sub. Porque un canal LCR al final se puede manejar, pero un sub no, porque esto tiene una demanda de potencia de los dos zambombos que lleva un Real Custom Cinema, pide mucha chicha y ya no necesitamos ir a fuentes externas para suministrarnos eso. Entonces añadiremos una diapositiva más en la que meteremos eso, ¿vale? Es simplemente como aclaración. Sí, Juanma, además sería interesante que pudiéramos hacer algunas plantillas de diferentes opciones, sí. Aunque siempre es obvio que tenemos que conocer la sala, las dimensiones, la funcionalidad, etcétera, etcétera, pero tener una serie de plantillas con las que los clientes pudieran un poco manejar el proyecto desde primera línea, sabiendo un poco qué altavoces combinan con qué amplificación, sería bueno. Sí, y luego también es importante detallar también que el usar vuestra nueva línea de amplificadores es súper importante por el tema de SP, porque tenemos los perfiles guardados dentro de ellos, ¿no? Sí, al final tú accedes a unas librerías y cargas directamente lo que quieres cargar. Es sencillo en la configuración. Entonces, lo que vamos a hacer en esa especie de matriz que ha hecho Raúl es añadir, pues mira, un 5.4, un 8.4 para cada una de estas configuraciones y añadiremos para los sub. Ya está. Es muy sencillo, es añadir como lo hacemos y luego os pasamos la presentación. Vale, pero yo creo que es importante. Me parece bien. Vamos un poquito justo de tiempo. Habíamos dicho una hora y nos estamos pasando, pero bueno, a ver, intentaré concentrar un poquito más estas diapositivas. Es la parte final de lo que es la presentación. En este caso, en el tema de receptores AV, a mí lo que me interesa es comentaros aquí que el receptor AV, de alguna forma, se justifica por el número de canales, por el subwoofers, por zonas, por control, por calibración y por complejidad de la instalación, ¿no? Primero definimos el sistema y después elegiríamos el receptor adecuado. Os he puesto aquí todos los modelos de Integra que tenemos actualmente para que veáis un poco dónde lo entramos, ¿no? Pues el sistema de entrada, para sistemas o salas medias, salas dedicadas, premium, zonas estéreo, pues aquí tenéis un poquito estas configuraciones, ¿vale? No voy a entrar más en detalle, pero para que veáis que el line-up de Integra es interesante y lo definimos precisamente para, dependiendo del tipo de instalación o configuración. Para mí lo interesante es esta parte de aquí. Perdón, dime. No, Raúl es muy prudente, pero al final en el roadmap, porque muchos lo vais a preguntar, probablemente hay previsto un previo y etapa por separado. Nos faltaba en todo el desarrollo del producto un previo, un puro previo, con un número de canales más alto y etapa de potencia. ¿Vale? Entonces, eso está en el roadmap para el año que viene. Lo que pasa es que al final, Raúl, en su finita prudencia, no lo dice porque nos gusta cuando lo tenemos más físicamente en los almacenes, entonces cuando nos gusta empezar a hablar de producto. Pero está previsto, o sea, porque si vosotros analizáis la gama y estáis acostumbrados a hacerlo con otras marcas, vais a ver que nos falta algo, nos falta un previo, un puro previo. ¿Vale? Eso está. Sí, totalmente. Sobre todo cuando usas el Real Custom Cinema, que claro, la amplificación frontal esa no la usas. Exacto. Y debes añadir una auxiliar, ¿no? Exacto. Estamos, como se dice aquí, estamos trabajando en ello.
También, Juanma, una pregunta. ¿Os han preguntado alguna vez por el tema del web interface de Integra? Si se incluirá en un futuro en los equipos a nivel configuración. ¿Digo? Ahora te lo explico. Estoy justo en esta diapositiva. Okay. A ver, todas las amplificaciones de Integra tienen diferentes especificaciones, pero de alguna forma son muy orientadas precisamente para el canal de instaladores o integradores, ¿no? Entonces, como podéis ver, sí que hay un web setup, o sea, puedes configurar los amplificadores a través del setup del propio amplificador, donde ahí podrás configurar los altavoces, las entradas, podrás cambiar el formato de los HDMI. Tendrás un diagnóstico también de los HDMI, lo que comentábamos anteriormente. Si hay un HDMI pues, no tenemos imagen, por ejemplo, pues podemos, gracias al amplificador, utilizando las entradas y salidas posteriores, podemos certificar o verificar que ese HDMI funciona correctamente. O incluso hacer una propia verificación del sistema, un HDMI diagnóstico, que es el segundo, la parte de en medio, donde automáticamente el sistema dice, no, este HDMI no soporta 4K, esta frecuencia, y lo que hace el sistema es que lo voy a bajar la imagen, voy a bajar las frecuencias para que permita pasar la imagen y tengamos imagen en pantalla, y luego ya podrás cambiar el cable o no, pero por lo menos que de alguna forma solucionar ese problema que te puedes encontrar en una instalación, ¿no? Entonces, eso sí, está todo, está incluido el web setup, está incluido el HDMI y diagnóstico y todos los servicios pues, como el control IP, el RS232, los triggers, eso también está totalmente incluido. Porque de alguna forma nos facilita la puesta en marcha, permite resolver problemas de forma más rápida y reduce visitas innecesarias a casa del cliente, ¿no? Entonces, no sé si Juanma quiere comentar alguna cosa más, pero sí, en principio... De hecho, el acceso remoto también, al final somos compatibles con Domod, con Oversea, al final tú vas a poder hacer un reset del equipo en remoto, vas a poder hacer una actualización de firmware, vas a poder hacer esos testeos que el cliente probablemente no sea capaz de hacer o que para no necesitar un técnico que se desplace allí, sino casi todo eso se puede hacer vía Oversea o Domod o cualquier otra plataforma de esas que al final lo que te hacen es dejarte acceder al dispositivo, no solamente a Integra, a miles de dispositivos de forma remota. Y en eso también somos compatibles. Yo creo que eso al final también es otra particularidad y creo que os puede ayudar a que al final evitar una visita no deseada de un técnico. Simplemente para revisar una configuración, descargar una configuración, ver qué hay realmente que no está funcionando bien. No sé si era esa la pregunta, Jorge. Sí. Javier. Bueno, la pregunta era, a la hora de configurar una pequeña sala, sabéis que poniendo la IP de otro AV receiver de la competencia, tenemos un web browser donde se puede configurar de todo, y Integra creo que hasta ahora no lo tenía correcto. No, siempre lo ha tenido. ¿Siempre ha tenido un web browser? Sí. Sí. Sí, Javi, es que siempre lo ha tenido. A partir de los DTR.2, DHR también, hace ya casi 20 años, recuerdo. Sí, muchos básico, años. pero lo tenía. Sí, que lo recuerdo. Recuerdo últimamente y que confirmo que sí. Lo que no tenía era la app, que muchos clientes lo pedían. Esta es cosa distinta. Pero sí, no, yo hablaba de la configuración, web browser para configurar todo el número de canales que tenemos, distancia, etcétera. Bueno, una configuración básica que normalmente hacíamos últimamente. Sé que algunos clientes lo están haciendo teniendo imagen en pantalla, ¿no? Porque pues no lo podían hacer yo no sabía, no pensaba que se podía hacer desde IP, desde web browser. Quizá fueron los primeros, quizá fue de las primeras marcas que introdujo estos sistemas. No solamente la parte del web browser, es lo que tú comentas, ¿no? Pues la configuración de altavoces, la asignación de entrada, todo lo lleva. Y además, lo que daba un valor añadido, y por eso Integra precisamente
está muy bien valorada en todo el tema de integración, es todo el tema del diagnóstico de los Sí, propios eso equipos. recuerdo que en el anterior training que hicimos, recuerdo perfectamente que comentaste el tema de diagnóstico HDMI y todo esto, que nos Exacto. parece bastante interesante para encontrar problemas, sí. Pablo, me parece que tengo una consulta de Pablo. Pablo, adelante. No. No está Pablo. No pasa nada. Sigo con la presentación. Me quedan 3 diapositivas, no me queda nada más. Aparte de todo el tema de la integración, todo el tema de web setup, todo el tema del diagnóstico, también comentaros todo el tema de calibración. Es súper importante todo el tema de calibración. Y todo el tema de DRAM Live. O sea, en DRAC tiene diferentes capas. En DRAM Live, todo el tema de subwoofers y luego hay otra más de calibración. Pero de alguna forma en la base ya la tenemos el DRAM Live. Si interesante en este sentido ver el modelo del receptor AV, si se pueden acoplar o se pueden comprar esas capas de DRAM Live para de alguna forma ofrecer más. Bueno, ofrecer más en el sentido de que la segunda capa, por ejemplo, es todo el tema de manejo de subwoofers. En este caso, una configuración compleja con 4 subwoofers, pues podríamos utilizarlo y de alguna forma lo que os comentaba es que nos da más estabilidad. Por lo tanto, también estamos incluyendo los DRAM Live en los receptores con la posibilidad de poder escalarlo, ¿vale? Hola, perdón, ¿me oís ahora? Sí, Pablo, dime, cuéntame. Disculpa, perdona, es que tenía el micrófono silenciado y no sabía cómo desactivarlo. Es una pregunta referente a lo que hablábamos antes, o lo que hablaba tu compañero de las zonas secundarias dentro del surround, ¿no? Lo que decía, cuando estás en un comedor puedes transformar los Atmos como si fueran, en ese caso, frontales, ¿no? Pulsando la aplicación. Sí. ¿Vale? Bien, ¿esto es elegible o como un comando a la hora de integrarlo, por ejemplo, con Control 4? O sea, ¿está disponible esa acción? En la propia app de Integra, cuando te pones, te mandaré unos pantallazos para que veas, te dice qué quieres utilizar como frontales y te sale un desplegable y dices frontales, Bien. pues lo que serían los frontales, o te deja elegir los surround o los Atmos. En este caso serían como... Yo estoy pensando tipo de instalaciones que hago o que hacemos, o creo que es bastante habitual que nosotros añadamos Control 4 a la ecuación, ¿vale? Entonces, nuestra predisposición es a que se utilice todo con Control 4. A mí esa prestación que hablas me parece súper interesante y muy útil. Lo que me gustaría es poder añadirla como un custom button para poder replicarla en Control 4, no tener que entrar en la aplicación de Integra. ¿Me explico? Vale, hablamos con los japos. No sé si se puede, no sé si está en el proxy o no. Como no he visto el driver, tampoco sé si es posible. Yo creo que sí, porque básicamente a nivel de podemos dar el listado precisamente para configurarlo en diferentes opciones, tanto Control 4, y entonces eso es una opción de menú. Si está dentro de la opción de menú, podrás configurarlo en Control 4. Yo creo que no debería. Es cuestión de probarlo solo, era solo si ya lo teníais. O hacemos la consulta y que nos den... Sí. Pero vamos, yo te diría 95% seguro que sí. Vale. Pero bueno, lo consultamos, no debería haber problema. Gracias. Porque normalmente tenemos el listado de control y para diferentes aplicaciones, en este caso para Control 4 también. Entonces lo miramos, hablamos con los japoneses y te contamos cosas. Vale. Sí, de todas formas, en el driver yo creo que se puede ver tranquilamente si están estos comandos. Exacto. Entonces lo miramos y te lo confirmamos 100% sin problema. ¿Okay? Sigo un poco con la presentación. Me quedan, ya te digo, dos diapositivas. Esta, de alguna forma, es ofreceros. Nosotros, a nivel de Clips, tenemos un servicio que es gratuito, o sea, no es un servicio de pago, ni mucho menos, en el que hay una dirección de correo electrónico donde hay un equipo detrás. Estás en Estados Unidos y lo que, de alguna forma, hay un servicio de diseño de la sala que es gratuito, ¿no? Y entonces, ¿qué permite? Pues permite validar la selección de producto, validar la ubicación de los altavoces, la cobertura, la presión sonora y una electrónica recomendada. Para ello, simplemente tenéis en la dirección de correo electrónico que es prosystemdesign@clips.com. Nos podéis poner en copia a nosotros, tanto a Juanma como a mí, a Raúl. Y básicamente lo que nos van a pedir es que
lo típico, pues, el mapa de la sala o de la habitación, la altura de los techos, la pantalla, el tamaño de pantalla, la posición de escucha y un poco las expectativas del cliente. Con esto, si se lo enviáis, ellos os pueden de alguna forma crear un diseño y os lo pueden enviar. Un diseño completo. Hay varias páginas y os explican un poquito dónde se corta, dónde la primera onda, dónde llega, etcétera, etcétera. Os van a poder ayudar bastante en ese sentido. Yo creo que es interesante que sepáis que tenemos esta opción. Es decir, no es ni mucho menos forzaros a que la utilicéis, pero creo que es interesante que la conozcáis porque de alguna forma os estamos ayudando también a que en esos diseños, si internamente no tenéis a nadie que os hagan ese tipo de proyectos, pues que podáis utilizarlo de forma gratuita gracias a que sois partners nuestros de Eclipse, ¿vale? O incluso te diría un pico de trabajo. O sea, un pico de trabajo que llega de repente mucho curro y dice, pues necesito quitarme esto de en medio, necesito mandar un presupuesto, aunque sea voy a lanzar esto junto con una proforma. La cosa es, esto no va a sustituir nunca a un cinema designer, ¿eh? O sea, cualquiera que esté utilizando cualquier otro software para diseño de salas, no. Pero también nos vale mucho porque con esto nos ayudan, por ejemplo, nosotros hemos mandado propuestas para que nos sonorizaran una escuela de pádel con 7 o 8 pistas de exterior, junto con una zona de piscina, junto con una zona de restaurantes. Hay miles de casuísticas o incluso lo que hablamos al principio de Casa Bonai, y esto ayuda a todo, a un cine pequeño y a un proyecto de un hotel. O sea, realmente lo hacen todo. Entonces es como dimensionar lo que necesitáis y que os sirva como un apoyo, no como un sustituto de nada que estéis utilizando ahora. Exactamente. Básicamente, incluso yo creo que apoya en este sentido al proyecto que tengáis pues algo de documentación, creo que puede ser interesante. Hemos hablado de Casa Bonai al principio, vamos a hablar de Casa Bonai ahora, lo vais a ver de forma diferente, porque de alguna forma es un caso para nosotros de referencia, porque demuestra que con Eclipse podemos resolver distintos espacios dentro de un mismo proyecto, ¿no? En Casa Bonai no hablábamos de una sala de cine. Estábamos hablando de hospitality, de zonas comunes, de restaurantes, del rooftop, o sea, la terraza, de habitaciones, y cada uno con necesidades distintas, ¿no? Y esto refuerza un poco la idea principal de la presentación, ¿no? Primero entendemos el espacio, tenemos diferentes espacios, este proyecto tenía varios espacios, y después elegimos pues, una solución adecuada a ese espacio, ¿no? Y como podéis ver, en un mismo proyecto pueden necesitar varias o diferentes soluciones de Eclipse, ¿no? He elegido 3, por ejemplo, el living room o un cóctel bar, un bar para cócteles. Pues bueno, ahí elegimos un producto más tradicional, más visible, más grande, con unos altavoces tradicionales. En la zona del restaurante o del café o de la terraza, pues elegimos altavoces de superficie. ¿Por qué? Por el tema de indoor o outdoor, IPX kits, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenemos esas soluciones. Y en el caso, por ejemplo, de las habitaciones, que ellos querían una solución también para un audio más privado, pues elegimos una serie de altavoces Bluetooth. Una solución sencilla, pero, como podéis ver, acorde a todas las situaciones que nos estamos encontrando, ¿vale? Para finalizar, esta es la última presentación, creo que me gustaría hacer dejar 3 ideas principales, básicamente. La solución, primero empezar siempre con la habitación. La solución correcta no empieza con una referencia concreta, empieza por la sala. El tamaño es importante de la sala, la pantalla, la distancia de escucha, la posición de los asientos y la expectativa del cliente. Eso lo hemos comentado muchas veces. Cuando entendamos bien la sala, es mucho más fácil recomendar la configuración adecuada, ¿no? Y justificar por qué elegimos una solución u otra. El segundo es el system thinking que decimos nosotros, ¿no? No debes pensar Eclipse o Integra como productos aislados. Eclipse aporta, sí, la plataforma acústica, pero Integra aporta el control, configuración, conectividad y la confianza, en este caso, con el instalador, pues por ejemplo, con la posibilidad del IP, el web, la configuración a través de la web, etcétera, etcétera. Y la tercera parte es los packs, lo que os hemos comentado, ¿no? Para los clientes es mucho más fácil vender cuando no tiene que construir cada propuesta de referencia desde cero. Si ya tenemos unos packs más o menos configurados, pues es más fácil de alguna forma vender estas posibilidades o estas opciones, ¿no? La estructura que os hemos puesto de Good, Better, Best
nos ayuda a acelerar un poco la recomendación, ¿no? Simplifica la conversación con el cliente y permite mostrar claramente que gana el usuario cuando sube de nivel, ¿no? ¿Qué gana? ¿Qué es lo que realmente mejora, ¿no? Entonces, para vosotros creo que es una oportunidad, no solo vender más productos, sino ayudar a los clientes a construir unas propuestas más claras, más rápidas y mejor justificadas, ¿no? Yo creo que podría ser interesante como siguiente paso, sería quizá revisar 2 o 3 proyectos reales que tengáis o brief de salas de algunos de vuestros clientes y con casos concretos podríamos afinar un poco la lógica de la configuración, convertir recomendaciones más fáciles de presupuestar, ¿no? Creo que puede ser interesante si, bueno, pues enviamos o nos enviáis estos proyectos y podemos revisarlo con vosotros, ¿no? Y ya está. Con esto termino la parte de la presentación. Ahora, si queréis, ya hemos ido comentando, pero si queréis dedicar unos minutos a preguntas o comentar cualquier otro caso que tengáis, aquí estamos a vuestra disposición. Y si no, tenéis nuestros correos electrónicos y podéis contactar con nosotros y nosotros encantados de poder atenderos.